Hola, mi nombre es Valeria Cortés Orozco, matrícula 21031620. El nombre de este reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo de sociedades y contratos mercantiles de la licenciatura en Derecho con el asesor Alfredo Chávez Aguado. Para este reto se nos plantea un caso práctico al que ya tenemos que dar respuesta a las interrogantes que se nos plantean. La primera es, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El tipo de contrato celebrado fue un contrato de compraventa, ya que como nos dice Vega en su libro de contratos mercantiles, el contrato de compraventa es un contrato por el cual un comprador se obliga a pagar a otro llamado vendedor bienes muebles o inmuebles a un precio determinado, que es lo que vemos aquí. El hospital en este caso realiza una compra de diversos insumos con un valor final de 2 millones de pesos al laboratorio que está en Nueva Zelanda. La siguiente es el contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Por qué? Esto sí puede considerarse, ya que según la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, en su artículo 10 nos dice que la compraventa internacional es la que se celebra entre partes cuyos establecimientos se encuentran en diferentes estados, como es el caso de nuestro ejemplo, ya que la compra es de un hospital ubicado en España a un laboratorio que está en Nueva Zelanda. La siguiente es, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Yo creo que aquí estamos viendo un contrato celebrado en línea y ejecutado fuera de línea, o lo que se le conoce como contrato indirecto. Esto basándome en la definición que da Scotty en su libro Contratos Electrónicos, que dice que en el desarrollo y el perfeccionamiento del contrato se lleva en línea, pero hay una imposibilidad de que este contrato se pueda ejecutar de manera electrónica, ya que esto responde al esquema de cosa por precio, por lo que para entregar el producto se utilizan los medios físicos tradicionales para transportarlo, como es el caso de aquí de los insumos médicos, pues se necesita que se transporten, ya sea por paquetería y eso, para que lleguen al hospital. La siguiente es, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Basándome en lo que se considera otra vez en la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional, en sus artículos del 30 al 52, donde vienen especificadas las obligaciones para el vendedor, que en este caso es el laboratorio. Está obligado a entregar la mercadería, en este caso son los productos solicitados por el hospital, a transmitir su propiedad y a entregar los documentos relacionados con ellos, por ejemplo, la documentación de los aparatos de oxígeno o de las camas que se pidieron. En cuanto a las obligaciones del comprador, estas también están establecidas en la Convención de los Contratos de Compraventa Internacional, en los artículos del 53 al 65. En este caso, el hospital tiene que pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones que se hayan establecido en el contrato. La siguiente pregunta es, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Como sabemos, las legislaciones que tiene cada país son diferentes y no es posible que se intente legislar con ambas, por lo que cuando no se queda establecida se tendrían que utilizar mecanismos internacionales que existen. Si estuviéramos hablando en el caso de México o países pertenecientes a la OEA, estaríamos hablando de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Pero como en este caso hablamos de España y Nueva Zelanda, nos remitimos al reglamento CE 593 del 2008, que es una actualización del Tratado de Roma, donde el Parlamento Europeo habla sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Específicamente, la parte que aplicaría aquí sería que el contrato se rige por la ley del país con el que se tenga un vínculo más estrecho. Se precisa esta regla con algunas presunciones. Se presume que este contrato tiene un vínculo más estrecho con el país donde está establecida al momento del perfeccionamiento del contrato la parte obligada a la prestación característica del contrato. En general se entiende por prestación característica aquella diferente al pago de un precio. Si el contrato tiene por objeto derechos reales sobre inmuebles, se presume que el vínculo más estrecho es con el país donde están ubicados sus inmuebles, o para el contrato de transporte de mercancías, se presume el vínculo más estrecho es el país donde el transportista tiene su establecimiento principal. Si dicho país es también el lugar de carga o descarga de las mercancías, o el lugar donde el cargador tiene su sede principal. Por ejemplo, aquí, basándonos en estas premisas, se podría aplicar la legislación de Nueva Zelanda. O también otra opción que se tiene, pero es un poco más complicada, es la de acudir a un arbitraje comercial internacional, ya que esto es posible para los contratos electrónicos y esto también se puede hacer a distancia. Pero este tiene sus complicaciones ya que no hay reglas muy claras todavía en esta materia. La siguiente pregunta es, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato,
¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, para este caso también nos remitimos a la Convención de los Contratos de Compraventa Internacional, específicamente en su artículo 61, que nos dice que el hospital tiene derecho a ejercer sus derechos según lo establecido en el inciso 2, que dice que si las mercaderías no fueron conformes al contrato, el comprador puede exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas, solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato, y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación dentro de un plazo razonable a partir de ese momento, o también puede pedir, según el inciso 3, que repare las mercancías para subsanar la falta. Como vemos en el caso de ejemplo, hubo el caso de que llegó incompleto el pedido, se mandó una caja de abatelenguas cuando se había pedido una caja con instrumental, y 3 de las 10 camas que se pidieron, su embalaje estaba mal hecho y llegaron maltratadas. El otro caso sería que también pueden solicitar una indemnización por el incumplimiento del contrato en el caso de que no se sustituyeran las mercancías dañadas y se cambiaran las que estuvieran equivocadas, como se establece en el artículo 74. La siguiente pregunta es: ¿crees que procede a cancelación del contrato? Yo para esta pregunta creo que puede proceder si, como lo dice el artículo 29 de la Convención de los Contratos de Compraventa Internacional, se realizará un acuerdo entre ambas partes para que esto pudiera suceder. O sea, tendría que ser de acuerdo el hospital y el laboratorio. Bueno, y como conclusión, para concluir mi participación en este video, debo anunciar las cláusulas que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Yo creo que lo primero sería establecer una cláusula donde se establezca, primero que nada, cuál va a ser la jurisdicción por la que se va a regir este contrato y puedan llegar a un acuerdo en qué lugar es más conveniente que tenga su jurisdicción para beneficio de ambas partes o beneficio del comprador. Otra sería llegar a un acuerdo de tiempo de entrega, qué va a pasar en caso de incumplimiento de ya que para el ejemplo ponían que el tiempo máximo de entrega era de 3 meses, pero el contrato se firmó el 30 de enero y la mercancía llegó hasta junio. Entonces debe haber una pena por ese incumplimiento. También debe establecerse qué ocurriría en el caso de que el pedido llegara dañado o no fuera lo acordado en el contrato, como sucedió en este caso. Y también el tiempo que se tiene para avisar si la mercancía no fue la adecuada o si hubo algún inconveniente al momento de recibirla. Y también para el lado de proteger al vendedor sería una pena o qué pasaría si el pago no se hace a tiempo. Y esto pues con el fin de que sean cláusulas que apliquen al comprador y al vendedor. Y bueno, con eso concluyo. Para mí estas son algunas de las cláusulas esenciales que podrían evitar conflictos a futuro. Gracias.